Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Prácticamente inaugurando el mes de abril con este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Le agradecemos a las personas que nos acompañan todos los días y que escuchan y reproducen este espacio de comunicación, este formato de información digital que está disponible para todos los usuarios. De parte del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, muchísimas gracias por su cercanía y por supuesto por estar al pendiente de esta información y darle además difusión a este espacio descargando el podcast, transmitiéndolo, compartiéndolo con familiares, amigos y con los interesados en los temas que aquí venimos a tratar. Rápidamente le informo a usted que en esta ocasión la charla a tratar es la importancia de las normas de información financiera y para ello tenemos en esta ocasión como invitado a Aaron Márquez, licenciado en Contabilidad Pública y Finanzas por el TEC de Monterrey, certificado por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, más de 14 años de experiencia profesional en diferentes prácticas como auditoría, asesoría, finanzas y contabilidad corporativa en industrias, además de que en este momento pues es, debo decirle y les voy a presumir yo, maestrante en dirección de empresas. Aaron, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del colegio. Muchísimas gracias, Víctor. Un gusto conocerte, muy contento de estar con ustedes y platicar de este tema que en lo personal me apasiona bastante. Perfecto. Normas de información financiera, un tema que hemos abordado de diferentes ángulos, pero en esta ocasión, tú como titular de Coimpro, primero que nada, felicidades por el encargo. Y bueno, pues que nos ayudes a definir un poquito más este proceso, pero vamos a empezar desde el origen, si te parece. ¿Qué son las normas de información financiera o las NIF, como ustedes las conocen de manera más popular? Claro, Víctor, vamos abordando el tema de la definición de las NIF. Para comenzar, sin embargo, siempre me gusta iniciar con una frase de Warren Buffett, que fue uno de los inversionistas más exitosos, no solo de Wall Street, pero del mundo entero. Adelante. Ya que esta frase realmente creo que captura la esencia de la contabilidad de las normas de la información financiera, ¿no? Warren Buffett utilizó esta frase en diversos discursos, entrevistas, cartas a sus accionistas, y él decía que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Entonces, a mí me gusta una analogía entre las normas de la información financiera o normas de información financiera NIF y la contabilidad, ¿no? Lo que digo es, si la contabilidad es el lenguaje de los negocios, como todo lenguaje necesita reglas y normas gramaticales pues para poderse hablar, ¿no? Y ser comparable. Entonces estas normas gramaticales vendrían a ser las NIF. Hacerlo más universal, entendible para todos sin que exista un mínimo margen de interpretaciones, ¿cierto? Así es. Y adicional, así como en diferentes países existen diferentes lenguajes y cuando viajas a otro país necesitas estudiar ese lenguaje para entender qué pasa a tu alrededor, pues es importante conocer de normas de información financiera pues para entender los negocios, ¿no? Y así como hay diferentes lenguajes en otros países, te mencionaba, también hay diferentes normas de información financiera. En el caso de México tenemos las normas de información financiera mexicanas, que son las que utilizamos en las compañías privadas, pero también están las normas internacionales, ¿no? O las IFRS, que utilizan aquí en México las compañías que emiten acciones en la bolsa o que emiten algún valor en la bolsa y que también están ya implementadas en gran parte de Europa y en países de Latinoamérica como Perú, Costa Rica, Ecuador, Colombia, etc. Ahora bien, entiendo que hay como dos ramas, las normas de información financiera en la parte fiscal y en la parte contable. ¿Sí las podemos dividir así de manera tan tajante o en algún momento se llegan a entremezclar entre las dos? Sí existe cierta relación, pero sí es importante hacer un parteaguas entre lo que son las normas de información financiera o la contabilidad en sí y la contabilidad fiscal, ¿no? O sea, recordemos que la contabilidad fiscal, el objetivo es recaudatorio y su lógica es recaudar recursos para el gasto público. Entre más recursos capte, mejor para ellos, ¿no? Esto realmente no tiene nada que ver con la evaluación de una compañía y sus resultados. En lo contrario, ahora, las normas de información financiera, su objetivo como tal es darles elementos a los usuarios de la información financiera para que esta información sea útil para ellos, no sea comparable, relevante, verificable y puedan utilizarla para hacer decisiones informadas sobre los resultados, situación financiera y flujos de
de una entidad. Correcto. Ahora, ¿cómo están divididas las normas? ¿Tienen alguna segmentación por áreas, por especialización, por sectores? Sí, claro. ¿Ustedes cómo las identifican o las tienen agrupadas? Sí, mira, ahorita vamos a platicar un poquito más de las normas de información financiera mexicanas. Existen las IFRS, como los mencionaba, incluso las US GAAP, ¿no? Para compañías que emiten información financiera en Estados Unidos, pública y privada. Pero ahorita vamos a hablar de las NIF mexicanas. Y sí, o sea, efectivamente, hay una estructura de las NIF que básicamente cubre la serie A, es marco conceptual, la serie B habla de los estados financieros en su conjunto, la serie C habla de conceptos específicos de los estados financieros, inventarios, cuentas por cobrar, la serie D cubre temas particulares como arrendamiento, ingresos, gastos, y también tenemos las actividades especializadas de distintos sectores, ¿no? Que vendría a ser la serie E. Y adicional a las NIF también existen INIF y existen ONIF y reportes técnicos. Las INIF son interpretaciones a las NIF que el mismo CINIF emite, y las ONIF son orientaciones a las NIF, ¿no? Y los reportes técnicos, como su nombre lo dice, son reportes de temas que son relevantes o que son nuevos, que son de carácter temporal, que no están en el libro de las NIF como tal, pero en donde el CINIF apoya para dar cierta claridad. Y bueno, en este mismo sentido, me gustaría, si me puedes ayudar, por favor, a explicar ¿cuál sería un ejemplo de una interpretación de una norma de información financiera para darnos como una idea de esta característica que se diferencia de una NIF normal? Sí, claro. Por ejemplo, hay INIF como vendría siendo la INIF 3, que es la aplicación inicial de las NIF, por ejemplo, en donde el CINIF da una interpretación de la norma como tal. Y también hay como ejemplo las ONIF, que serían estas guías o estas orientaciones a la NIF, y un ejemplo puede ser la ONIF 6, ¿no? que emitió el CINIF para abordar temas ahora que salió la D5 de arrendamientos, ¿no? Y abordaba temas para aclarar como la tasa de descuento, plazo de arrendamiento y revelaciones, ¿no? Nuevas bajo esta nueva norma de arrendamientos. La información financiera o la expresión más importante de la información financiera son los estados financieros, ¿no? Okay. Y los estados financieros se comprenden por los 4 estados financieros básicos y sus notas. Y en las notas hay una que se llama bases de presentación, y es donde tú le dejas saber al usuario de la información financiera qué normatividad es la que estás usando, ¿no? Si es NIF mexicana, o si es IFRS, o si es US GAAP, ¿no? Entonces ahí ya le estás diciendo bajo qué normas está presentado tu estado financiero para que él sepa contra qué lo pudiese comparar, ¿no? O cuáles son aquellas diferencias que le pudieran impactar. De acuerdo. Entonces, con lo que llevas explicado hasta este momento, Aarón, ya podemos, digamos, hablar de que se ha explicado con más precisión para qué sirven y para qué son las normas de información financiera. Nos faltaría algo más de abordar antes de saber, que eso me gustaría en la segunda parte del podcast nos dijeras, ¿qué pasa si yo no sigo las NIF? Sí, claro, mira, como en todo tú puedes tener excelentes sistemas, ¿no? Pero todos sistemas o todas las máquinas necesitan un input para poder procesar y darte un output, ¿no? Sí. Entonces, si ese input está corrompido o es basura, por muy buen sistema que tengas, te va a arrojar basura, ¿no? Y vas a estar tomando decisiones pues, con esa información que quizás no es tan relevante, comparable o útil. Te puede llegar realmente a llevar a un punto en donde estés tomando decisiones con algo que realmente no te sirve, ¿no? Así son las normas de información financiera. Si tú la contabilidad no la sigues conforme las NIF, pues ese input que tú les des a tus sistemas pues no va a ser adecuado o de calidad. Una información que no sería valiosa ni relevante y que inclusive cualquier otra entidad te va a decir, es que perdóname, así como me lo estás presentando simple y sencillamente no me sirve. Totalmente. O incluso al tomador de decisiones, ¿no? Puede ser que esté intentando hacer un benchmarking contra alguna compañía similar o contra la industria, y puede ser que él esté obteniendo ciertos KPIs o ciertas métricas que parezcan espectaculares, pero cuando vas a revisar la data te das cuenta que quizás no era congruente, no era correcta, y pues realmente pues lo llevó a un panorama que pues no era cierto, ¿no? Sí, es como si queremos hacer tú y yo un negocio, pero yo hablo en ruso y tú estás hablando en español y no nos entendemos. Totalmente, o incluso hasta temas de reconocimiento de ingreso, ¿no? Puede ser que una compañía esté reconociendo ingresos en base a la facturación o en base a cash flow y no esté reconociendo los ingresos en base a D1 y sus costos en base a D2. Entonces realmente lo que está mostrando en el rubro de ventas y costo de ventas no es correcto. Sería incongruente. Totalmente. Muy bien, pues si te parece, hacemos una primera pausa en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y de regreso me gustaría profundizar un poco más acerca de si, en caso de que yo, como especialista en contabilidad, no sigo las normas de información financiera, hay una consecuencia para mí, negativa o positiva, pero creo que es más enfocado a lo negativo. Entonces, vamos a hacer un corte y regresamos. Claro. Muy bien, vamos a la pausa entonces y volvemos enseguida.
Este próximo 24 de abril participa en la conferencia Precios de transferencia en personas físicas e ICIF. Anexos de partes relacionadas. Los precios de transferencia en el contexto de personas físicas se refieren a los precios o tarifas para transacciones entre personas físicas relacionadas que residen en diferentes jurisdicciones fiscales. Esta conferencia te ayudará a identificar cuáles personas físicas están obligadas a presentar la información sobre la situación fiscal ICIF, el impuesto sobre la renta de los servicios de intermediación financiera. Participa de manera presencial o en línea y escucha la información que la licenciada en Economía Beatriz Guadalupe Guerra Correa aportará a todos los interesados en el tema. No te pierdas esta oportunidad. Aprovecha las tarifas especiales del Colegio de Contadores para asociados y el descuento especial para estudiantes, presentando Cardex, credencial o constancia vigente de la licenciatura. Un taller sobre la preparación de la Declaración Anual 2023 de Personas Físicas puede ayudarte a comprender los requisitos legales, los formularios necesarios y los plazos de presentación de esta obligación. También puedes conocer las deducciones y beneficios fiscales disponibles para maximizar tus devoluciones. Aprovecha el curso taller Preparación para la Declaración Anual 2023 de Personas Físicas, que se realizará el lunes 22 de abril en la modalidad virtual. Capacítate desde la comodidad de tu casa o en las instalaciones de tu empresa. Asegura tu lugar en la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y conoce las disposiciones que las personas físicas deben considerar en materia de ISR para la determinación de los pagos provisionales e impuesto anual, análisis de las deducciones personales, así como aspectos a cuidar para evitar la discrepancia fiscal y particularidades del régimen simplificado de confianza, entre otros temas de relevancia para ti. De regreso en esta charla del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Les recuerdo que la plática hoy es con el licenciado en Contabilidad Pública y Finanzas por el TEC de Monterrey, Aarón Márquez, certificado por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, además maestrante en este momento en la dirección de empresas, entre otras más obligaciones que ha tenido a lo largo de su carrera. De hecho, Aarón, estuviste trabajando en el despacho KPMG, ¿no? Correcto, pasé 9 años de mi vida en KPMG. Posteriormente pasé a otra firma que se llama J del Río y luego me invitaron a participar en Herbalife, en donde fui Finance Manager para la operación de México, pasé al departamento de Controloría Regional y donde actualmente me desempeño como gerente senior para compliance, ¿no? de NAM y LATAM, en donde básicamente mis actividades es verificar que se sigue el adecuado cumplimiento de las normas de información financiera, ¿no? Donde además llevas a la práctica todos los conocimientos ya adquiridos y que nos estás compartiendo en esta ocasión, por cierto. Totalmente, así es. La verdad es que es un lugar que me ha permitido desarrollarme no solo en la parte de normas de información financiera mexicana, sino US GAAP para la parte de NAM o IFRS, ¿no? Para la parte de los países de Latinoamérica que atiendo, ¿no? Como Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador y demás. De acuerdo, pues nos quedamos antes de irnos al corte con la pregunta al aire de qué pasa si yo no sigo las normas de información financiera. Así que me gustaría saber, pues que nos quede claro por qué son importantes y si yo no llego a seguir las indicaciones que ahí se establecen, pues qué consecuencias puede tener yo como especialista o el corporativo para el que me desempeño. Claro, Víctor, mira, me gustaría abordar esa pregunta en 2 frentes. Adelante. El primero es cómo te puede ayudar el utilizar las normas de información financiera y el segundo es cómo te puede perjudicar no utilizarlas, ¿no? Entonces, enfocándonos primero en la parte positiva es cómo me puede ayudar a mí, empresario, el utilizar las normas de información financiera mexicana. Recordemos que al final del camino los estados financieros cuentan una historia. Lo que están intentando contar es la situación financiera de la entidad, sus resultados y sus flujos de efectivo. Y tú eres comunicador y no me dejarás mentir, entre mejor conocimiento y maestría del lenguaje tengas, mejor será para ti o mejor mensaje podrás tú transmitir, ¿no? Claro, sí. Entonces, te voy a dar un ejemplo práctico. Una compañía en donde por su actividad tenga
activos fijos de forma importante, pero por algún motivo ya estén totalmente depreciados, si utilizara normas de información financiera internacionales, entonces imagínate, por ejemplo, un hotel, ¿no? Que ya tenga un par de años y sus activos fijos ya estén totalmente depreciados y su valor en libros pues, es muy bajo, pues las normas de información mexicana no te permiten hacer avalúos, ¿no? Todos sabemos eso. Sin embargo, las normas de información financiera internacionales sí te lo permiten. Entonces, alguien que conozca de normas de información financiera diría, oye, por mi giro, por a lo que me dedico y la situación actual de la compañía, me conviene más emitir información financiera bajo IFRS y salir a venderme al público, tanto a bancos como inversionistas, con esta información para que vean el verdadero valor de mis activos, que es con el que genero todos mis recursos, ¿no? Y contaré una historia muchísimo mejor para esta compañía que emitir estados financieros bajo norma mexicana o sin ninguna norma, ¿no? Claro. Imagínate un grupo hotelero en donde sus edificios ya tengan más de 10, 15 años y estén totalmente depreciados, ¿no? Entonces, realmente su valor en libros de esa, que es su mayor pues, fuente de generación de riqueza, pues va a estar totalmente depreciado, ¿no? Y las NIF mexicanas no te permiten hacer una revaluación por medio de un avalúo, no lo permiten, está prohibido. Sin embargo, las normas de información financiera internacionales sí te lo permiten. Entonces, si tú presentaras un estado financiero bajo IFRS, podrías revalorar esos activos fijos y a la hora de presentar tu balance general, podrías mostrar un rubro de activo fijo que vale pues, realmente lo que te está diciendo el valuador, que es su valor de mercado, ¿no? Y eso, dado caso que quisieras pedir, por ejemplo, un crédito bancario, le daría muchísimo más ventajas y peso, ¿no? a la compañía a la hora de que el banco haga su evaluación. Otro ejemplo que pudiera ser aplicable, además del sector hotelero, que tuvieras para poder interpretarlo. Sí, claro, mira, en general, para el empresario que en algún punto trata de vender su compañía, hay diferentes formas de realizar la evaluación de una compañía, ¿no? Sin embargo, siempre que se vende una compañía, se hace lo que es un due diligence, ¿no? Que es una auditoría para pues, realizar la venta. Y muchas veces, como resultado de esta auditoría, cuando las empresas no siguen normas de forma adecuada, pues salen pasivos que no estaban previamente reconocidos, ¿no? Y esto podría llevar a que el precio original que estaba pactado en la transacción se ajuste hacia abajo, ¿no? Entonces también esto es pues, un lado negativo. Ahora, lo que te comentaba hace ratito, ¿no? El adecuado benchmarking entre las compañías y la industria. El empresario podría querer medirse, ¿no? Con sus KPIs y la información financiera en cómo está o cómo le está yendo en comparación a la industria o a sus competidores, pero si la información que tiene como base para compararse no es sólida, pues realmente lo va a llevar a una evaluación incorrecta, ¿no? Negativa e incorrecta. Así es. Adicional a la gestión de riesgos o incluso, ahora sí, pasando al segundo frente, que es la afectación o lo que pasa si no llevo normas de información financiera mexicana, por ejemplo, o cualquier otro tipo de normas, es si tú tienes un crédito bancario y como parte de las obligaciones que están estipuladas en el contrato tienes que emitir estados financieros dictaminados, el dictaminador te va a pedir llevar o seguir normas de información financiera, ¿no? Entonces, si tú no las llevaste, lo más seguro es que tu dictamen o tus estados financieros salgan con una opinión negativa o una abstención de opinión o alguna salvedad, dependiendo del efecto que haya tenido que no hayas llevado esa norma, ¿no? Adicional, el no llevar normas de información financiera en tu empresa puede afectar incluso otras áreas, ¿no? Ahorita hay 3 departamentos que están muy de moda y que son relativamente nuevos y uno, por ejemplo, es el departamento de FP&A, ¿no? Que es el departamento de planeación financiera. Entonces, este departamento, pues básicamente se enfoca o su objetivo es hacer proyecciones, análisis, ¿no? Y estar en el futuro de la compañía, hacia dónde está yendo, dando la visión, la estrategia. Exacto. Pero lo que FP&A utiliza como base para sus análisis pues, es la contabilidad. Y si tu contabilidad no tiene bases fuertes, pues va a estar llegando a proyecciones inexactas, a análisis de varianzas que pues, están comprometidos o a dificultades incluso en la evaluación de la rentabilidad, ¿no? Te va a dar datos inexactos, ¿no? Y hay otros 2 departamentos nuevos, que uno es el BA, que es el análisis de negocios, y otro es el Business Intelligence o la inteligencia de mercados, que son 2 departamentos diferentes, pero al final están muy relacionados. Y el análisis de negocio o BA lo que hace también es hacer análisis comparativos, pero como su nombre lo dice, estos análisis, si lo haces con información que no es comparativa o con información que está sesgada o es incorrecta, pues te va a llegar también a tomar decisiones que no van a ser las mejores, ¿no? Esto incluye el uso de tecnologías. Totalmente. Entonces tú puedes tener quizás un software que te hace un modelo para hacer ciertas proyecciones, pero ahora lo que te decía, no importa qué tan bueno sea tu sistema, no importa qué software sea el que tienes, si tú lo alimentas con datos que son inexactos, los resultados no van a ser buenos. No vas a funcionar de nada. Totalmente.
Exactamente. No te va a servir. Pues esa es una parte muy importante que además, ahora que lo vas explicando paso a paso, nos queda claro el porqué de la importancia de las normas de información financiera. Yo quisiera saber, dentro del colegio, hay un área especializada que es la que te corresponde, que es la Comisión de Investigación Profesional COIMPRO, que se encarga de asesorar a los contadores y a quien busca la información directamente del colegio con estos datos que nos has planteado. COIMPRO, háblanos un poquito más de la COIMPRO. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su base de apoyo? ¿Cómo opera? ¿Cómo yo me acerco a COIMPRO para que me puedan orientar y asesorar en esta materia? Claro, Víctor, con gusto. Mira, la COIMPRO es la Comisión de Investigación Profesional del Colegio de Contadores. El objetivo que tiene la COIMPRO es el estudio, la investigación y la difusión de las normas de la información financiera, incluso de las normas de auditoría y atestiguamiento, ¿no? Que están en vigor o en auscultación. Es decir, es un grupo de personas que nos reunimos para platicar estos puntos finos de las normas de información financiera o las normas que están actualmente en auscultación. Y cuando están en auscultación, pues mandamos comentarios, ¿no? al organismo que está revisando la norma, que en este caso es el CINIF, y también apoyamos a la membresía. ¿Cómo apoya la COIMPRO a la membresía? Primero, cuando tú eres parte del colegio, tienes la oportunidad de formar parte de una comisión, ¿no? Entonces, punto uno, podrías formar parte de la COIMPRO, ¿no? De la Comisión de Investigación Profesional. ¿Quiénes conforman la COIMPRO? La COIMPRO está conformada por profesionistas, hombres y mujeres, que son socios y gerentes de auditoría y asesoría de diferentes despachos, tanto Big Four como regionales como locales, pero también habemos gente del sector privado de compañías que son tanto gerentes de finanzas, contralores, tenemos un par de CFOs, directores de finanzas, en donde hace que el foro realmente se enriquezca y se den muy buenas charlas técnicas en esta comisión. Este foro lo que hace, o como apoya también al colegio, es a través de lo siguiente. Uno, hacemos cursos, conferencias y diplomados. Justamente tenemos un diplomado, el cual... ¿Ya en puerta? Exactamente, en un momento más te daré los detalles. Hacemos cursos a lo largo del año. Adicional a esto, también existe un buzón en donde los miembros del colegio, si tienen alguna pregunta técnica en cuestión de normas de información financiera, pueden enviar su pregunta al buzón y los integrantes de la comisión atenderán su queja, ¿no? El buzón es coimpro@Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, pero en sus siglas ccgj.org.mx. coimpro@CCC.org.mx. Muy bien. Reciben el texto, lo revisan y le dan respuesta de la misma forma, digital. Recibimos su pregunta técnica. El buzón de consultas cuenta con diferentes integrantes en donde vamos a analizarlo y le vamos a dar respuesta a su pregunta, ¿no? Entonces, esta es una de las formas en cómo la COIMPRO apoya a los contadores que son miembros del colegio, ¿no? Una de las ventajas de ser socio. Así es. Adicionalmente, es una de las ventajas de ser socio. Y de forma adicional, la COIMPRO cada año ha emitido una guía de estados financieros. Esta guía de estados financieros la prepara de forma anual la COIMPRO y se actualiza con las normas de información financiera, tanto nuevas como sus mejoras, y se emite, ¿no? Por ahí de marzo de cada año. De hecho, durante este mes se emitió el nuevo modelo de información financiera para 2023, el cual justo en estos momentos tiene que estar presentándose, ¿no? En el canal digital del colegio. Entonces, también si tú eres miembro del colegio, puedes acceder a esta guía, ¿no? Es parte de esos beneficios. Entonces, si tú necesitas presentar estados financieros, pero no sabes por dónde, pues puedes basarte en este modelo, ¿no? Donde realmente es un template donde tú vas a seleccionar o vas a ir adecuando el texto para presentar tanto tus 4 básicos como sus notas a los estados financieros. Y además, recordarles que está también en puerta el diplomado, ¿no? Que nos hacías referencia. ¿Ese ya tienen una fecha más o menos cercana para poder participar de él? Totalmente, y gracias por recordarme. Así es, viene ya el diplomado de normas de información financiera 2024. Tiene una fecha de inicio del viernes 19 de julio y termina el sábado 26 de octubre. Se imparte los viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Y me gustaría realmente puntualizar esto porque este diplomado, eso es impartido, es diseñado e impartido por miembros de la COIMPRO que realmente son socios de firmas, gerentes de firmas, directores de finanzas, contralores, gerentes de finanzas, gerentes de contabilidad, gerentes de control interno, que es gente que en su día a día está aplicando las normas de información financiera. Entonces es una excelente oportunidad para aprender de
alguien que realmente está allá afuera aplicando las NIF. Todo esto en activo y todo prácticamente con información fresquecita. Totalmente. De acuerdo, pues entonces está hecha la invitación también para que los que nos estén escuchando puedan acercarse. Basta con entrar a la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hacer clic en la promoción del Diplomado de Normas de Información Financiera 2024 para que participen. Llegamos al final de la charla. Aaron, ¿algo más que quieras agregar al tema? Agradecerles la invitación, un gusto conocerte, Víctor, y quedamos a la orden. Escuche usted la explicación detallada y puntual de Aaron Márquez, licenciado en Contabilidad Pública y Finanzas por el TEC de Monterrey, certificado por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, además con una amplia experiencia en auditorías, en asesoría, finanzas, contabilidad corporativa en industrias como el sector de la manufactura, farmacéutico, alimentos y bebidas, además de telecomunicaciones, por decir tan solo unos cuantos, y pues como es una persona incansable, maestrante en este momento en dirección de empresas. Aaron, gracias por habernos acompañado en este podcast del Colegio de Contadores Públicos. Un placer, Víctor. Gracias. Gracias. Llegamos al final. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!